Muy buenas tardes, bienvenidos a Esta Boca es Mía en este soleado viernes, pero que está bastante entristecido, al menos en lo que es el estado de alma de muchísima gente, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Desde el punto de vista jurídico se nos explica que se actuó conforme a derecho. Quienes no estamos tal vez demasiado familiarizados con esa materia, puede sorprendernos y bastante este fallo. Vamos a ver si cabe insistir en que debe ser revertido, si por el contrario hay que bajar un cambio y entender una lógica que a priori no terminamos sencillamente de comprender. Repasemos el tape del fallo. La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de revisión interpuesto por los abogados de la madre de la niña, que iba a ser restituida a España. El fallo de la Corte desestima el recurso de revisión interpuesto, en tanto entiende que las causales por las cuales se había pedido la revisión de la sentencia no encontraron caudal probatorio suficiente y en función de ello, bueno, quedan confirmadas las sentencias anteriores y los pasos siguientes serán ocurrir a litigar en España. En 3 instancias diferentes, la justicia uruguaya hizo lugar a la restitución solicitada por España, pero pidieron que se tomaran medidas cautelares que impidieran al denunciado acercarse a la niña y a la madre. Los abogados de la madre habían solicitado el recurso a la Suprema Corte de Justicia en octubre pasado, como última alternativa judicial para intentar impedir el regreso de la niña a España. Tras la sentencia de este jueves, la niña y su madre deberán viajar a España, donde continuarán las indagatorias por violencia doméstica. En tanto, el caso de abuso sexual ya fue archivado. Bien, ¿cómo les cayó a ustedes este fallo? ¿Hasta qué punto entienden la lógica jurídica? ¿Hasta qué punto rechina? Vero. La lógica jurídica yo creo que se entiende, ¿no? Es un fallo que uno lo lee y está fundamentado, ¿no? Y tiene una explicación. El tema es que uno lee ese fallo y lee un tratado de leyes, una linda enunciación, y creo que es un fallo donde la niña se trata como un objeto y no como un sujeto. Entonces, cuando, por ejemplo, dice sobre el tema del arraigo y demás, hay allí una argumentación que tiene que ver más bien con los plazos, en qué momento se pide la restauración, en qué momento no se pide, y que no se va a expedir sobre el asunto de los efectos que sobre la niña puede tener. Eso es lo más humanitario que se lee en la sentencia sobre este tema. Entonces, uno puede entender que lo jurídico va por un carril y lo humano va por otro, y creo que eso es lo que más duele, digamos, de esta sentencia, ¿no? Lo que debería ser el centro del asunto, que es el bienestar de la niña, está totalmente fuera de esta sentencia porque la Corte decide que sobre eso no se va a expedir, y creo que en el fondo es lo que nos preocupa a todos o a casi todos. Hay algunos que están más preocupados porque esto sea, digamos, que la victoria de determinada postura y el fracaso de los grupos feministas. Por favor, vamos a poner las cosas en su lugar. Aquí lo que nos debe preocupar es lo que va a pasar con esa niña, que tiene que volver a España después de 2 años de no estar en España, en cualquier escenario que haya llegado a Uruguay, ya sea aún por la hipótesis de la mala intención de la madre. Hace 2 años que está en Uruguay, que tienen que volver a un lugar donde la violencia está probada. Lo que no se pudo probar es el caso de abuso, un lugar al que la niña le genera mucha preocupación, mucho nerviosismo, con una figura paterna que estos son los peritos del Poder Judicial, no son peritajes de parte, que le genera un malestar a la niña. Va a tener que volver a España en ese contexto y ni el gobierno uruguayo ni el gobierno de España les brindan absolutamente nada. Van a tener que salir a buscar trabajo, a reinsertarse en un lugar desde cero, y creo que eso ha quedado totalmente por fuera de lo que se ha contemplado. Miguel. Sí, bueno, pero van a tener que salir a buscar trabajo, reinsertarse de cero, como lo hicieron cuando se vinieron al país. También cuando llegó a Uruguay tuvo que salir a buscar trabajo y tuvo que reinsertarse de cero. Que la respalda, ¿no? Sí, bueno, está claro, pero digo, habíamos hablado de que entendíamos de que el caso debía ser investigado donde había ocurrido. Yo celebro... ¿Entendías tú?
¿Entendías tú que...? En realidad Sí. es lo que dice la ley. Es lo que dice Y es la ley, dicen las claro. convenciones que ha ratificado está perfecto, Uruguay. muy bien. Y el juez ¿Usted acá entiende que se algo expide diferente a lo que sobre dice la ley? restitución no se Mire, expide yo entiendo sobre que hay derechos... lo que después pasa con el menor. Eso nos puede rechinar, Claro. pero es así. De todas maneras, nosotros vamos a tener un móvil con un jurista en instantes nada más, porque aún el texto de la ley que remite a la restitución de menores y que está bien clarita las razones, el cuándo y el cómo, también tiene en su propio texto algunas excepciones que hay que ver por qué a priori pareciera una de ellas al menos, que es la que remite a la eventual peligrosidad de la niña al ser restaurada a su lugar de origen, revistiera cierta peligrosidad. Bueno, podría ser el caso o no. Al fin y al cabo, hay una violencia doméstica probada. Archivado el caso del abuso, que merecerá tal vez otro peritaje, una reapertura del caso más adelante en el lugar de origen. Déjame terminar el concepto. Los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de forma unánime entendieron de que no había elementos para decir de que el abogado que defendía a la niña haya colaborado con el padre. No hay elementos. Entonces, ahora bien, yo digo y pongo sobre la mesa este debate. Así como la madre acusa al padre de violencia sexual o de abuso sexual, ¿sí? Así como lo acusa, o es una suposición en la investigación. Ahora, que la madre haya inventado eso, ¿no es una suposición hoy también? Yo creo que acá se tiene que investigar. La justicia de España tiene que investigar y tiene que determinar qué fue lo que sucedió. La madre aseguraba de que el abogado había colaborado con la familia, con el abogado del padre. Aseguraba que había colaborado. Los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia entienden de que no hay elementos para asegurar ese detalle. Yo creo que ese detalle hace un giro total en la investigación. Alfredo. Yo ayer lo dije de que muchas veces los fallos de la justicia nos gustan y otras veces no nos gustan. Pero falla la justicia, ¿viste? Es la Suprema Corte, ya no hay apelación posible. Yo creo que desde el punto de vista humanitario uno tiende a identificarse, que lo más humano sería que la madre, que ya hace 2 años que está acá, que tiene la familia acá, se quede con la hija acá, permaneciera. Bueno, la justicia entiende de que no corresponde porque ella trajo la hija en contra de la, sí, de la otra parte. Se quedó ilícitamente, digamos. Claro, entonces, viste, ahí está la cuestión de, yo jurídica lo dije siempre, no sé nada, digo, pero uno, desde el punto de vista humano, tiende a tomar simpatía por que la niña quede acá. Ahora, vuelven para allá y van a estar teóricamente protegidas, porque la resolución era que tenían protección policial acá. La medida cautelar se extiende en España. O sea que no sé para qué el padre la quiere allá si no va a poder ver a la niña tampoco, ¿no? Porque no la va a poder ver, porque no se puede acercar a 500 metros. Lo que pasa es que el juicio de violencia doméstica comienza en España. Entonces hay medidas cautelares porque evidentemente España tiene que asegurarse que a la niña y a la madre no les pase nada. Ahora, lo que yo sí rescato, perdón, que quiero decir que me parece que es importante, porque ayer lo dijo, hoy lamento que hoy no esté Pascal, le digo, que las presiones que se le someten, la justicia falló algo que a mí no me cae simpático. Lo doy, digo, sinceramente, yo hubiera preferido que se quedara. Pero las presiones que todo el lobby, que no sé cuánto, que son sensibles, demostró que la justicia muy sensible a los lobbies no es y falló lo que consideró que era correcto. O sea que seguimos teniendo, aunque no nos gusten los fallos, una justicia que toma determinaciones por su cuenta. ¿Ale? Sí, claro. 2 o 3 cosas a propósito. Una de carácter general. Yo, que respeto el derecho y que justamente soy hombre que reivindico la norma y la ley y el funcionamiento de la República, entiendo que hay 2 cosas que a veces se presentan como contradictorias y que creo que no las son. Las leyes tienen que ser respetadas y las decisiones de los jueces tienen que ser acatadas. Esto no significa que yo no pueda decir, la ley me parece mal y la decisión del juez me parece equivocada. Ojo, porque si no caemos en una especie de rarísimo autoritarismo, decir, como es ley está bien. Puede que una ley esté vigente y puede que no nos guste la ley. Tenemos derecho a eso. De hecho, la historia de la humanidad es la historia de hacer leyes y cambiarlas, ¿no es cierto? Parece una obviedad, pero creo que hay que recordarlo. Y lo mismo que la decisión de los jueces. Yo creo que acá está comprobado 2 cosas. Primero, una cosa que conviene recordar al pasar, la decía el compañero recién, y yo la digo también, pero justamente desde la otra perspectiva. Lo que ayer sostuvieron los integrantes de la Suprema Corte es que fue correctamente defendida la niña. No estamos diciendo que está bien que se tenga que ir a España, que es otra cosa. ¿Se entiende? El asunto tenía que ver con que, con todo derecho, una parte entendió que no había sido bien defendida,
No creo que tengamos que empezar, inventó no sé cuánto. Uno si tiene la convicción de que no fue bien defendido, tiene derecho a decirlo. Y después hay un órgano superior, en este caso la Suprema Corte, que entendió que ese reclamo no era pertinente. Esto no hace al fondo del asunto. El fondo del asunto tiene dos caras, por lo menos. Una, la que parece incluso una absoluta contradicción, la insinuaban recién los compañeros. Resulta que la niña tiene que viajar a Europa y en Europa va a estar sometida a medidas de seguridad y el padre no puede verla. Pero, a ver, ¿soy yo el único que vive esto como una contradicción clarísima? Que ocurra todo eso con la niña aquí, si igual allá. Es como, a mí me parece que es que en algún punto, por supuesto que esto no está escrito, ninguna mala intención jamás está escrita, ¿verdad? En algún punto es como decir, jaja, ¿sabes qué? Me salgo con la mía, le doy la garantía de que no le pueda pasar nada, de que no le pueda pasar nada nuevo de lo que ya le pasó, ¿no es cierto? Porque pasaron cosas. Acá estamos diciendo que la violencia sexual, el abuso sexual no pudo ser comprobado. Bueno, eso es muy distinto a que no haya ocurrido. Estamos de acuerdo también, ¿no? Pero incluso lo que sí fue comprobado fue la violencia doméstica. A esa niña la mandan al lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Soy yo el único que vive esto como despegado del sentido común? Una vez más no estamos incurriendo nosotros, los adultos, abrazando una percepción que deja el verdadero centro del tema, que son los niños, apenas como un actor más del asunto, que no están protagonizando el centro medular de todo esto. Ahora, a mí me parece que en ese asunto nosotros, ya no hablo como Uruguay, ya no hablo como España, ya no hablo como leyes, como humanidad la estamos siguiendo de atrás. Otra vez los niños al servicio de nuestras disputas y no como debería ser, exactamente al revés. También uno podría preguntarse, bueno, pero efectivamente, a ver, desde el momento que no se pudo constatar el abuso, pueden surgir las dos interrogantes. ¿Puede haber ocurrido o no? El escenario de violencia doméstica es diferente, porque si vivieran los dos padres acá, ¿cuántas parejas hay que por violencia doméstica, denuncia mediante y medidas cautelares y demás, con el tiempo se logra un mecanismo de visitas o se arregla acá para que la niña tampoco, o el niño no pierda de vista ni a su madre ni a su padre, ¿no? El tema es que acá, al ser dos continentes diferentes, también complejiza la situación. Porque lo que tú planteás, bueno, ¿para qué la quiere allá si no la va a poder ver? No, eso pero entonces estaríamos avalando que si a la primera de cambio es lícito llevarte a un hijo. No, bueno, y si fuera inocente. Pará. Otra cosa que se dijo el pasar, y yo entiendo también de la perspectiva legal, creo que vos lo decías, Victoria, y yo comparto. Bueno, pero salió en condiciones, llamémosle, ilegales. Ahora yo te pregunto, pero los miro a todos, muchachos, creo que la mayoría acá somos papás y mamás. Si nosotros en algún momento tenemos la certeza, como madre y como padre hablo, de que nuestro hijo o nuestra hija corre riesgo de algún tipo, ¿vos no te lo llevás ilegalmente de donde sea? ¿O no? ¿O yo vivo en otro mundo? Absolutamente. Yo vivo en otro mundo. Pero el mismo planteo desde el lado del padre. Si vos tenés la convicción que sos inocente, ¿no haces juicio hasta el final? En el Mediterráneo en forma ilegal y se suben a barcos donde encuentran la muerte. ¿Por qué? Para defender a sus niños. Bueno, pero para algo existen las leyes también, ¿no? Alejandro. Señores, ¿me permiten ir al móvil? Ilegal del infierno. ¿Me permiten ir al móvil para poder por lo menos evacuar algunas dudas? Porque si no podemos llegar a opinar desde el sentido común, que está bárbaro, pero si te das de bruces con una norma jurídica, ya la discusión no tiene mucho asidero. Nos está acompañando en este momento, junto con Tania Melgar, está Carlos Álvarez Cosi, que es abogado y es experto en Derecho Internacional de Familia. Muy buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, estábamos escuchando atentamente el debate inicial del panel. Vamos a conversar con el especialista a propósito de este fallo sobre la restitución de esta menor a España y algunas preguntas que del debate también iban surgiendo. El tema de la peligrosidad o no inminente que pueda tener la menor, bien, la importancia de la residencia de la menor. Porque es una forma... ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Recuerdo cuando estuve en el piso, en el tema extradición de aquel narcotraficante que estaba su pareja y su abogado. Pasaron algunos años. Lo que te puedo decir, y al panel, primero, para sacarme el frío, ¿no? Porque, como verán, no podemos enfocar a la Suprema Corte. Tania es muy cumplidora y yo como jurista debo acatar, aunque hace un frío acá. Espero que después el canal tenga un gesto conmigo. No, es una broma. Me parece bien que los ciudadanos opinen.
mi paciencia se agotaba un poco, con todo respeto, porque todos esos argumentos, algunos no lo son, con todo respeto, los vamos a contestar si nos dan el tiempo. Así como yo no sé de medicina. ¿Dijeron acá en el panel? No, ahora, sí, ahora voy a explicar por qué. Porque yo tengo un elemento nuevo que nadie lo consideró y que va a salir dentro de pocos días en el Anuario de Derecho Civil Uruguayo número 48. Estoy autorizado por el director, el catedrático Santiago Carnelli, a hacer referencia al anuario. El artículo se llama La restitución internacional de menores en Uruguay tiene solo 2 instancias. Y eso es algo que se le pasó a la Corte modestamente. Yo califico a esta revisión de ilegal y arbitraria, y cuando lea lo que dice la norma nacional de restitución internacional de menores, que nadie del panel consideró y no tiene por qué conocerlo, quisiera ver la reacción de ellos. Aclaro que no fui ni consultado por escrito ni soy abogado de ninguna de las partes, simplemente un estudioso en estos temas. Hay un principio hermenéutico de interpretación que dice que cuando la ley es clara no se necesitan más interpretaciones. Bueno, yo voy a citar el origen de la Ley Nacional 18.895 de Restitución Internacional de Menores. ¿Qué pasaba? Está el Convenio de la Haya y está la Convención Interamericana. Sí. El Convenio de la Haya no prevé procedimiento, entonces no había procedimiento. En la Convención Interamericana, que no se aplica en este caso, tiene procedimiento. Entonces los jueces se volvían locos para saber cuál era el procedimiento. La jurisprudencia decía cierre de frontera, entrevista del DAS, etc. El doctor, que felicitamos por este medio, Pérez Manrique, que fue presidente de la Suprema Corte, que fue el autor de esta ley que voy a leer, queridos panelistas, por eso soy respetuoso de los médicos cuando me dicen algo y yo creo otra cosa, pero si hay un elemento que no conozco, no podemos discutir el sexo de Los Ángeles. Tania, panelistas y querida Victoria. La ley 18.895 la redactó Pérez Manrique, con el cual hablé, y no lo voy a quemar, pero si no sale de Latinoamérica puedo decir que ya no era ministro de la Corte y que no está de acuerdo con la posición de aplicar la revisión. ¿Por qué? Muy sencillo. Cualquier sentencia puede ser revisada por la Corte. Pero hay una ley específica, y la ley específica prima sobre la ley genérica, que dice lo siguiente, y lo voy a leer para que no digan, lo dice Álvarez Cosi, lo dice la 18.895 que redactó Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia, especialista en derecho de minoridad y miembro de la Corte... No me bajes el micrófono, que me tengo que agachar. Escucha igual, y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Espero que se zanje la discusión. Es más, mi crítica, y lo dice mi artículo, es que no debió la Corte aceptar la revisión en ninguna restitución, lo debe rechazar en baranda, y voy a explicar por qué, por una razón muy sencilla, no lo digo yo. Ley 18.895, principio de dura lex sed lex. Nos guste o no nos guste, muchachos, vamos arriba. Artículo 24, impugnaciones, recursos en materia de restituciones. La ley indica el procedimiento, se aplica el Convenio de la Haya, que tiene las excepciones del artículo 13, no restituir en caso de enfermedad o de peligro, etcétera, pero que no tiene procedimiento. Por tanto, el procedimiento se regula por la Ley Nacional de Derecho Internacional de Familia. ¿Qué dice? Develemos la incógnita para no pasar más frío, queridos amigos. Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá otro recurso. ¿Qué es la revisión? Un recurso. Por tanto, nunca debió la Corte haber revisado el fallo. Lo dije parado allí para otro canal en octubre. Bien. Y lo digo en el artículo. Y lamentablemente se abre, déjame terminar. Lamentablemente se abre un precedente porque ya la Corte ha aceptado otra revisión en una sentencia de sentido contrario, y el espíritu, la ratio de la norma, pueden entrevistar a Pérez Manrique, fue que el extraditado no viniera de bebé y se fuera con barba, porque entre la primera, la segunda instancia y la casación pasaba mucho tiempo. Se suprimió en esta ley, por este artículo, la casación, entonces no tiene sentido emitir una revisión. Y ahora también quiero decir otra cosa, y no me bajes. Quiero quebrar, no estoy nervioso, estoy muy tranquilo. Quiero quebrar una lanza por mi colega Walter Pritch, porque alguien ha preguntado, y no estoy sugiriendo nada, ¿se puso en tela de juicio el honor de Walter Pritch? Un señor defensor de oficio, de que había habido colusión. Me parece que los letrados pueden intentar medios legítimos, pero querer ensuciar a un colega y la Corte, como se ha dicho, y he escuchado muy bien, y le mando un saludo a Walter, no soy amigo personal, el doctor Walter Pritch ha actuado correctamente, no hay colusión alguna, y la Corte confirmó. Bien. Pero yo sostengo algo
como ya expliqué, que no debió llegarse a la revisión. ¿Se entiende Doctor, por qué? si me permite, tengo que cumplir yo también con mis propias normas pro forma de la Victoria, casa. querida Victoria. Tengo que pedir una pausa, pero me quedaron un montón de preguntas. ¿Aguanta el frío y nos reencontramos? Bien, ya venimos. No, adelante. No, después de la pausa.